Muy bien, estamos de regreso y ya estamos conectados con Nancy Córdoba. Nancy, buenos días, bienvenida, que tengas un buen año. Siempre tenemos todo el mes para desearnos ese feliz año 2022. Qué bueno, buenos días, muchas gracias, estimada Janet, y realmente felicitándote por este nuevo emprendimiento, logro y siempre como todos los éxitos que vengan para el país, para ti y para todos los ecuatorianos. Gracias, Nancy. Y es bueno empezar sabiendo cómo están los ánimos, cómo está el ambiente, cómo está, qué es lo que piensan los ecuatorianos sobre algunos de los problemas que nos aquejan. ¿Cómo finalizamos ese 2021 y arrancamos ese 2022? ¿Cómo cierra? ¿Cuál es el problema que más preocupa a los ecuatorianos? ¿Cuál ha sido como la figura, por decirlo así, y el personaje más comentado? Bueno, vale la pena indicar que ese datos como parte de Gallup International cada año desde, no sé, bueno, Gallup lo mide desde el año 79. Ese datos es parte de Gallup desde el año 98 y precisamente evalúa el índice de optimismo, esperanza y prosperidad económica en los países a nivel mundial, y Ecuador siempre está incorporado en este estudio. Y es bastante interesante mirar que a pesar de las dificultades que siguen abarcando lo que sienten los ecuatorianos comparativamente con el mundo se muestran más positivos o más optimistas respecto de lo que puede suceder. Siguen siendo los temas económicos, el tema de la frustración del desempleo, la dificultad que conlleva el tema de la delincuencia, el no poder, el tener ya ahora una incertidumbre, más aún con la incorporación, la llegada de nuevas cepas justamente de la pandemia. Entonces, resulta una posición dificultosa para el ecuatoriano, pero el ecuatoriano sigue mostrándose positivo. Por eso, de todas maneras, cuando preguntamos a los ecuatorianos cuál determina o cuál determinó que fue el evento del año, el acontecimiento del año 28.7 habló sobre principalmente el tema de la pandemia, precisamente como uno de los eventos más difíciles porque ha tenido que continuar, es decir, es el segundo año en el que continúa enfrentando el país. Directamente relacionado con un tema político que fue la elección presidencial, y así inmediatamente comenta el tema de los sueldos y también los triunfos de nuestros medallistas, que también le dio una esperanza positiva para los ecuatorianos. Cuando comparamos a lo que dicen los ecuatorianos frente al mundo, en cambio, podemos mirar que en el mundo, en esta encuesta de fin de año con la Gallup International, el mundo se muestra en cuanto a lo que es la esperanza y su felicidad, ha ido disminuyendo en comparación con el año pasado y está relacionado directamente con el tema del temor ante las dificultades económicas que se están enfrentando los países. Este es un estudio en 44 países. Y también esta incertidumbre respecto de lo que está pasando al seguir transcurriendo los días en pandemia, los años en pandemia, y el temor respecto de la expectativa mundial. El mundo, por ejemplo, cuando le preguntamos a nivel mundial si existe, piensa que va a ser el futuro un futuro mejor a nivel del mundo, 38% del mundo piensa que el 2022 será mejor que el 2021, 28% espera que será un año peor y 27% cree que será un año igual. Pero cuando relacionamos igual también puede ser ese tema ya del ambiente dificultoso, es decir, de lo que está pasando. Pero el Ecuador, cuando le preguntamos, hacemos esta misma pregunta sobre el futuro del mundo, 50% considera que va a ser mejor. El latinoamericano resulta ser un ciudadano del mundo mucho más positivo de lo que puede ser justamente el resto del mundo. Cuando vemos Latinoamérica, por ejemplo, cuando le preguntamos qué piensa, cuál es esa esperanza respecto del mundo, si cree que el 2022 será mejor, igual o peor, en Latinoamérica, 47% de los latinoamericanos consideran que la situación será mejor, 19% peor y un 25% igual, pero los ecuatorianos incluso se muestran por arriba. El ecuatoriano dice que el 2022 será mejor en un 50% de los consultados, 17% consideró que será peor y un 28% que será igual. Los europeos son mucho más, es decir, son mucho más
se lo relaciona mucho más con la situación de su particularidad de su población. Al ser una población mayor, o sea, de su tema etario es mayor, ellos sienten que la posibilidad de enfrentar una pandemia, un cierre nuevamente, pues lo consideran mejor. Es decir, el ecuatoriano, a pesar de sus dificultades, muestra quiénes son sus personajes del año, los acontecimientos del año, pero aún el ecuatoriano y el latinoamericano se muestra con un indicador un poco mejor y más esperanzado respecto a lo que pasa a nivel mundial. Hay otros Nancy, cuando tú no sé si ponen sobre la mesa la pregunta de, digamos, cómo incide la vacunación en ese optimismo que puede haber y que puede alimentar un poco más el optimismo de los ecuatorianos, dado que somos uno de los países que más vacunados tiene en el mundo. Correctamente, y eso es una de las grandes ventajas que tiene un país como el nuestro. Porque si tú vas por el mundo y tú vas, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se observa justamente que el índice de pesimismo es mayor, es decir, Estados Unidos es más pesimista de lo que se ve, por ejemplo, Ecuador o Brasil o Colombia, que es el país más feliz. Por ejemplo, a nivel mundial, Colombia termina siendo uno de los países más felices. Ecuador está también dentro de la misma línea, porque cuando tú relacionas por qué a los ecuatorianos les preguntamos y por qué se siente feliz, la gente lo relaciona mucho con su unión familiar. Tienen dificultades económicas, lamentablemente 7 de cada 10 ecuatorianos continúan en el desempleo, con una incertidumbre gigante, con una delincuencia que le acecha día a día, que ya no te sientes tranquilo, ni siquiera si estás en tu casa, ni siquiera ahí te sientes tranquilo, porque los asaltos son desmedidos, porque las muertes acabamos de ver justamente que en estos pocos días de inicio del año 2022 existen ya muertes de asesinatos de una manera, o sea, es decir, ese tema es un problema. Pero el ecuatoriano en Ecuador, recordemos que una de las expectativas principales y de los objetivos principales del gobierno era precisamente lograr la vacunación de 9 millones de habitantes, de ciudadanos hacia los 100 primeros días y lo cumplió. 96% de los ecuatorianos calificaron como positiva precisamente la promesa de vacunación. Y también, de todas maneras, cuando le preguntamos, ¿y qué es lo mejor que podría destacar de la obra desarrollada hasta este momento? Lo primero es la vacunación. O sea, la gente, 49, 50% de las personas dicen, sí, se logró la vacunación, pero ¿qué más hay que hacer? Hablan también del tema de que en los últimos días se ha logrado también, pero ya con indicadores por debajo del 10%, el tema del abastecimiento de medicinas. Es decir, ya está dándose poco a poco el alcanzar a llegar a dotar de medicinas a los ecuatorianos, a pesar de que sabemos que no es un logro gigantesco, están dándose los pasos, ha habido mucho desorden, no solamente del gobierno anterior, sino de muchos gobiernos anteriores, entonces poner en la casa en orden siempre va a ser un tema difícil y en pandemia se considera que es difícil, pero los ecuatorianos también están esperanzados y están esperando de que se cumplan muchos otros temas. Califican también positivamente el tema de haber incrementado el tema del sueldo, que era una parte de la promesa, pero también ahí también existe un trade-off de qué es lo que está pasando, dónde están los empresarios, que también ellos están y tampoco están totalmente satisfechos, los trabajadores. La necesidad de tener un diálogo nacional, general, de consolidación, de lectura de la definición de las leyes, que esté de manera participativa la ciudadanía, creo que es uno de los objetivos que deberían ser cumplidos por parte del gobierno para que el país también y los ciudadanos sientan que sus opiniones son parte de las decisiones que está tomando el país. Entonces, definitivamente hay mucho por hacer. Hay temas que aún lo consideran positivo, pero hay muchos temas que aún la gente está esperando que el gobierno llegue a poder... Nancy, con esas promesas cumplidas y esa visión positiva de los ecuatorianos, ¿cómo termina el presidente Lazo? ¿Cómo termina el 2021 y con qué nivel de popularidad arranca este 2022? Bueno, nosotros estamos cerrando estas 15 días que vienen lo que sucedió en el año 2021, pero tenemos una evaluación de la calificación del gobierno nacional, es decir, la forma de gobernar, cómo califica la forma de gobernar. En estos indicadores tenemos
7 puntos positivos en los que hablan de la manera de gobernar, muy positivo, lo está calificando alrededor del 12%. Entonces, existe pero también existe un punto de expectativa muy grande respecto de lo que está sucediendo. Se ven cambios en el esquema del gobierno, y entonces se esperaría las nuevas decisiones. Hay muchos temas que han fundido alrededor de la situación del gobierno, que estos temas del manejo político de parte de la Asamblea Nacional, del parte del área del ámbito legislativo y político. Estas dificultades, estos obstáculos, precisamente son temas que a la población les disgusta mucho, y por eso cuando les preguntamos a las personas, a los ecuatorianos, ¿a quién quemaría en el año, a quién iba a quemar en el año 2021, en el viejo, que es de la tradición de los ecuatorianos? Y el 51% de los ecuatorianos consultados en esta encuesta nacional de más de 1.800 casos hablaban primero del COVID y del Omicron, porque sienten que justamente esa es la camisa de fuerza que no permite la reactivación, que no ha permitido poder, y ahora el temor de poder salir. Creemos que Ecuador ventajosamente tener más controlado al país vacunado permitiría justamente esta posibilidad. Escuchamos en las semanas anteriores la promesa de llegar a detener estos créditos, especialmente destinados a los pequeños agricultores, al 1%, pues eso justamente es parte de las expectativas ciudadanas. A la siguiente personaje a quienes quemarían, hablan de los políticos corruptos, y definitivamente la corrupción es uno de los temas que han determinado el nivel de desconfianza y desaprobación respecto de lo que pasa en la política, y precisamente ahí está también justamente la baja de credibilidad tan grande que ha tenido por parte de la Asamblea Nacional. Comenzó positivamente, tenía más de 42 puntos de evaluación positiva la Asamblea Nacional, ahora ha ido disminuyendo a más de 29 puntos, a menos de 29 puntos, y entonces definitivamente queda mucho en deuda para los ecuatorianos. Ellos ponen también, los ecuatorianos, a quienes quemarían, a los delincuentes, y mencionan otros nombres de políticos que estaban anteriormente. Pero entonces, la política, y estamos a un año preelectoral, como va a ser el año 2023, en donde los ciudadanos tienen una desconfianza muy grande. Entonces, definitivamente el separarse del tema político, el gobierno no lo va a poder hacer, necesita ahí justamente elementos que sean hábiles en el manejo político, pero de todas maneras, mientras cumpla con los objetivos y los requerimientos y las expectativas ciudadanas, esta esperanza positiva de tener un Ecuador mejor, que se lo está viendo comparativamente con el mundo, porque si vemos que el mundo se muestra esperanzado en 38 puntos, y los ecuatorianos se muestran esperanzados del 2022 en 50, nos estamos poniendo en una posición positiva que debería ser tomado en cuenta por parte del gobierno, para poder escuchar a los ecuatorianos y tomar acciones en función de lo que los ecuatorianos están necesitando. Y para escucharlos hay que hablar y hay que tomar en cuenta los problemas que más les preocupan. No sé si esa medición la tenemos para finalizar el 2021 y arrancar el 2022. En cuanto digamos, a esos anhelos de a quién quemar, que son la gente que siempre queda como en el ojo de los ecuatorianos, seguimos en los mismos, ¿no? Los políticos corruptos son los más quemados a final de año. Pero ¿cuáles son los problemas? No sé si tal vez la visión de los ecuatorianos ha cambiado en algo o los problemas siguen siendo los mismos. Definitivamente siguen siendo los mismos. El tema económico, el tema de dotar el tema económico, el tema de la delincuencia y control de la corrupción y recuperar los dineros robados, que eso también es una deuda gigante por parte de todos los políticos, porque el momento en que se logre justamente que las personas escuchen de que definitivamente se ha recuperado algo de dinero efectivamente, y quienes están en un proceso judicial retornen el dinero como está definido por parte de la decisión de un juez, por ejemplo. Pero si no se logra eso y sin embargo se les permite que dentro legalmente y judicialmente les han permitido poder salir,
la gente le queda como un sinsabor de qué es lo que está pasando. O sea, a mí me prometieron que van a haber procesos justos, pero que se va a recuperar el dinero porque la gente está mirando que han existido un despilfarro y un uso doloso del dinero que se ha salido por parte de funcionarios con empresas internacionales, empresas que hemos visto justamente lo que está sucediendo en procesos. Entonces la gente eso les disgusta. ¿Qué es lo que la gente está esperando? Están esperando cumplimiento de temas como promover la inversión privada y extranjera. La gente está esperando que entonces, si es que yo puedo tener un empleo, que es una de las promesas de campaña, espero que la promoción se efectivice la promoción y la realidad de que existan nuevas inversiones, porque saben que a través de esto van a poder tener un trabajo. Luego también hablan de bajar los impuestos también. La gente está hablando del tema del bono familiar, mejorar la economía, sobre todo mejorar la economía, crear empleo, combatir la corrupción y combatir la delincuencia con indicadores de más de 80%. Entonces la gente está muy expectativa de esas promesas de campaña que precisamente estuvieron y están ahí y están en la mente de la población. Entonces, mientras se logre efectivizar esas demandas ciudadanas, pero que se logren concluir en un trabajo que se reduzca esas dificultades de poder tener una acción, reactivar efectivamente la economía, la gente va a seguir apoyando. Por eso el tema de las movilizaciones, los ciudadanos consideran que son válidas las posibilidades la posibilidad de presentar sus demandas y sus requerimientos y sienten que existen organizaciones sociales, especialmente sociales que responden a sus necesidades o a sus requerimientos, pero no están de acuerdo en la paralización. ¿Por qué? Porque justamente en un momento de crisis, esos dos momentos los hemos medido. En octubre del 2019, la población decía, bueno, estoy a favor del tema de que no se suban los combustibles, que se haga que se derogue el decreto 883, pero que se retorne que no se vuelva a paralizar el país, y es lo que vuelve a plantearse al momento actual. Es decir, la gente está esperanzada de que haya una reactivación y que no exista una paralización. Entonces, comienzan ya a escucharse estas amenazas de justamente paralizaciones que son válidas en cuanto a los requerimientos, a las demandas, responder a las demandas ciudadanas, pero no dentro de lo que es la paralización. Entonces, existen unos requerimientos, unos pedidos nacionales sobre las necesidades que tiene la ciudadanía, que conlleva justamente que no han terminado, que están relacionados con lo sanitario, con el económico, con el empleo, con la reactivación y con combate a la delincuencia. La gente está muy preocupada de que el tema del narcotráfico esté en el Ecuador, y definitivamente escuchar de parte del embajador de precisamente esas demandas respecto de lo que está sucediendo, una necesidad de una evaluación, preocupa mucho a la población. Entonces, de todas maneras, aprovechemos este ánimo positivo, este año esperanzador, este ánimo de felicidad que la gente lo relaciona con estar cerca a los suyos, esperando protegerse, esperando no contagiarse, esperando entonces concluir con la vacunación de tercera dosis para proteger a los niños y a las personas de edad. Y eso es lo que debería estar encaminando hacia un futuro y un Ecuador mejor. Perfecto, está clarísimo entonces el panorama, Nancy. Te agradezco muchísimo por este análisis, estas cifras al iniciar el año. Entiendo que si a mediados de enero va a haber una encuesta un poco más concreta sobre cómo se evalúa el presidente de la República, el gobierno nacional, los problemas que diariamente nos afectan, y que seguramente será una herramienta de vital uso para el gobierno y sus proyectos y planes para este año. Muchas gracias, Nancy. Estamos en contacto, entonces estaremos esperando esa nueva encuesta para poder volver a contactarnos. Y definitivamente, pues al ser top 5 mundial de felicidad, Ecuador está dentro, o sea, primero está, quiero decirlo, a través de Gallup International, en estos 44 países, 41,000 más
y más personas estudiadas a nivel mundial, de ciudadanos a nivel mundial, Ecuador está en los top 5, primero está Colombia, luego está Albania, Kazajistán y Azerbaiyán, están dentro de los más felices, pues tomar en cuenta de que esto está relacionado a la unión familiar, pero la expectativa del empleo, del control de la corrupción y de la protección a la ciudadanía en contra de la delincuencia se debe trabajar de una manera muy, muy directa por parte de la población y escuchando lo que piensa la población. Así que nos vemos en 15 días, con todo gusto estaremos ya con el dato más actualizado porque justamente es necesario que recorran estos primeros 15 días en el primer año para evaluar qué piensan los ecuatorianos. Perfecto, Nancy, muchísimas gracias. Estamos en contacto entonces. A ustedes también que tengan un excelente día, un excelente primer día laboral del año y pues que el optimismo no decaiga. Necesitamos seguir optimistas, necesitamos seguir uniéndonos todos y pues uniendo en pensamiento positivo para poder lograr cosas importantes en este año que pues será difícil, pero quizás no más que los demás. Así que sobrevivimos al 2020, salimos ya del 2021 y el 2022 será una oportunidad para crecer mucho más siempre y cuando estemos en ese ánimo. Gracias, Nancy. Nos vemos entonces.